Muy buenas noches en directo desde el Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid. Este programa es el alcalde en directo. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Edu. Es un programa especial y, como tal, todos los temas que se traten en él tendrán relación con el coronavirus y con la situación que está viviendo la ciudad. Hemos pedido a través de las redes sociales que nos llegaran preguntas. Hemos tenido en total, entre todas las redes que manejamos, más de 1000 preguntas. Evidentemente, en un programa de estas características, que la duración será de 1 hora, no podemos dar cabida a todas, pero hemos intentado seleccionar las que engloban pues al mayor número de personas. Eso es lo que vamos a pretender. La primera media hora de la entrevista será con temas que atañen a toda la ciudad, y luego ya iremos con esas preguntas que nos han ido llegando de nuestros espectadores. Por otra parte, desde la 8 Valladolid evidentemente estamos concienciadísimos y por ello les pedimos la comprensión de que este programa tiene sus limitaciones. Estará grabado solamente con una cámara, tenemos a un compañero aquí, a José Herrero, y solamente hay una persona en la televisión, Óscar Salmentero, que se ocupa de que ustedes puedan verlo desde sus casas. Y yo aquí para poder trasladar las preguntas al alcalde. De la misma manera, desde el Ayuntamiento se han tomado las medidas en las que solamente está el alcalde con 2 personas para abrir y para poderlo gestionar por las redes sociales. Todos estamos en esto, todos estamos concienciados y todos juntos vamos a salir. Si me lo permite, alcalde, antes de continuar, me gustaría mostrar esta imagen. Según venía para hacer esta entrevista, me he encontrado muchas casas, muchos hogares que desde sus ventanas ponían este arco iris. Y creo que esto es una manera de que seguro vamos a salir de esta. ¿Cómo salgamos de esto? Es cosa de todos. Es que nos concienciemos, que intentemos hacerlo bien y también por nuestros hijos. Hoy que es el Día del Padre, felicidades a todos los padres, felicidades a todos los José, que aunque estemos mal, que nuestros hijos no lo noten. Antes de continuar y de proceder con la entrevista, cedo la palabra al alcalde para que traslade unas palabras cuando usted quiera. Bueno, pues muy buenas noches. En primer lugar, agradeceros la oportunidad que nos brindáis de tener este diálogo con la ciudadanía, ¿no? En un momento en el que yo creo que es muy importante los mensajes que se trasladen. La ciudadanía está ávida de información, necesita información veraz, necesita instrucciones claras también, y yo creo que esta es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Por eso, gracias, ¿no? En segundo lugar, yo quiero mandar un mensaje a la ciudadanía de calma, de responsabilidad, porque este es un momento, como ha dicho Eduardo al inicio, absolutamente crucial. De todos nosotros depende salir de esto de la mejor manera posible, y de la mejor manera posible es hacerlo en el menor tiempo posible. Cuanto menos tiempo duren estas medidas, menos vidas va a costar el virus y menos daño se va a producir a la economía. Yo creo que esas 2 razones son suficientemente poderosas como para que todos, desde nuestro ámbito de responsabilidad, cumplamos escrupulosamente con las prescripciones que nos hacen las autoridades sanitarias, que en este caso están muy claras: permanecer en nuestros domicilios, atender a esas recomendaciones de lavarnos las manos, cuidar la higiene, etcétera, y salir de casa exclusivamente en aquellos casos contemplados en el decreto de alarma, que son los casos en los que es estrictamente necesario. En el resto, por favor, permanezcamos en casa. Sé que es duro, sé que es muy complicado estar metido en casa todo el tiempo, 24 horas. Las horas se hacen muy largas, pero es un esfuerzo que, cuando salgamos de esta, echaremos la vista atrás y nos daremos cuenta de que es mucho menos importante de lo que nos jugamos. Nos estamos jugando la salud, nos jugamos la vida y nos estamos jugando el futuro. Y, por tanto, por favor, este esfuerzo, este gran pequeño esfuerzo que tenemos que hacer todos, por favor, tenemos que ser rigurosos y cumplirlo. Es lo que puedo en este momento pedirle a la ciudadanía de Valladolid. Bien, vamos a ir procediendo con diferentes cuestiones. Yo tenía aquí algunas otras, pero por orden de importancia casi, por lo que se está viendo en redes sociales, lo que está realmente ahora preocupando a la ciudadanía es el tema de la hora. Entonces, sí que me gustaría que en este punto nos entretengamos un poco más para que por lo menos quede totalmente explicado. Luego ya está claro que habrá quien discrepe, pero por lo menos explicado al 100%. Y por ello nos vamos a ir al momento en el que se declara la alarma y todos tenemos que estar en casa. En ese momento, ¿qué medidas se toman desde el Ayuntamiento?
Bueno, las que atañen a la movilidad, que es lo importante, que es lo que, en lo que está este asunto, se toman dos medidas. Uno, el domingo, rehabilitar el servicio de transporte público, que habíamos suprimido durante el sábado a partir de las 2 por prescripción de la Junta de Castilla y León. El decreto de alarma nos obligaba a garantizar el transporte público para aquellas personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que hacer gestiones de las que están incluidas en el decreto de alarma, pero que no tienen un medio para moverse, ¿no? Entonces tomamos la decisión de, a partir de las 7 de la mañana del domingo, poner en marcha el autobús de nuevo en toda su dimensión, con todos nuestros efectivos disponibles. Entendíamos, y así nos lo ha demostrado el tiempo, que era la mejor manera de garantizar el transporte y al mismo tiempo garantizar que ese transporte se hacía en las mejores condiciones posibles, en las condiciones de seguridad que se exigen en este momento. Hasta el punto de que la ocupación máxima de un vehículo durante esta semana en hora punta ha sido de 18 personas, lo cual habla claramente de que ese transporte se está produciendo en óptimas condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, lo que hicimos fue inicialmente mantener el servicio de la regulación horaria del aparcamiento en las zonas hora en vigor. A este respecto, tengo que decir que se equivocan quienes piensan que esta es una medida recaudatoria. El Ayuntamiento de Valladolid, en los grados de ocupación que tiene en este momento la zona hora, no recauda ni siquiera para pagar el salario de los trabajadores. De hecho, la suspensión de la hora puede ser más ventajosa para el Ayuntamiento de Valladolid, en la medida en que acarrea una suspensión de la prestación. La empresa, lógicamente, solicitará un ERE para que los trabajadores se acojan a él y durante ese tiempo el Ayuntamiento de Valladolid no tendrá que hacer frente más que a las, digamos, consecuencias que la suspensión tenga para el concesionario de acuerdo con el Real Decreto, el decreto que ha aprobado el Gobierno. Por tanto, la medida no tiene nada de recaudatoria, tenía una única finalidad, que era garantizar que en las zonas con regulación horaria, aquellas personas que tuvieran que utilizar su vehículo para hacer las labores que el decreto establece, bien sean de carácter laboral, de carácter asistencial, ir a una farmacia, ir a comprar, etcétera, pudieran hacerlo y pudieran aparcar sin ningún problema. Ese era el único objetivo que tenía la medida. Muchas ciudades tomaron la determinación de quitar la hora desde un primer momento. Algunas ciudades tomaron la determinación de quitar la hora desde un primer momento y otras, como Valladolid, la mantuvieron. Ejemplo, Vigo, que es una población similar a Valladolid, con el mismo número de habitantes y que tomó la determinación de mantener la hora. A día de hoy sigue habiendo ciudades en nuestra propia comunidad que tienen activa la hora y en nuestra provincia hay una localidad, Medina del Campo, que sigue teniendo la hora en vigor. ¿Por qué usted decide tomar esa decisión de quitar la hora? Porque se ve, por sus palabras, que no está de acuerdo. Bueno, los gobernantes lo que no podemos tampoco es vivir de espaldas a la ciudadanía y la presión ciudadana ha sido enorme. Yo lo expreso de una manera muy gráfica, he recibido más presión para suprimir la hora que para hacer el soterramiento. Y a mí particularmente me parece una barbaridad que en la situación en la que estamos viviendo este sea un objeto de preocupación de la ciudadanía al nivel que hemos visto. Yo, desde luego, a mí me ha dejado absolutamente perplejo. Por tanto, escuchando a la ciudadanía, también a los trabajadores que no estaban conformes con realizar su servicio, a pesar de que la prestación de ese servicio entraña muy escasos, por no decir nulos riesgos a las personas que lo ejercen, que no entran en contacto con terceros, que están en este momento en la calle con un nivel de presencia ciudadana en la calle bajísimo. A pesar de todo eso, los trabajadores tampoco querían continuar prestando los servicios. Atendiendo a todas esas circunstancias, tomamos la decisión en el día antes de ayer de, a partir de las 9 de la mañana del miércoles, que dejase de estar en vigor la hora. En 24 horas ya se ha visto lo que nos temíamos, ¿no? En algunas zonas muy sensibles, zonas del centro, zonas próximas al Hospital Clínico o al Hospital Felipe II, etcétera, nos hemos encontrado con que el nivel de ocupación se ha ido al 100%. La CVE le está solicitando al Ayuntamiento que vuelva a instaurar el servicio de la hora. Sí, la Confederación Vallisoletana de Empresarios, menos mal que no ha sido una asociación de corte político izquierdista, sino que son los empresarios de la ciudad, nos piden, en 24 horas ya, nos dicen que rehabilitemos la hora porque se han encontrado con que tienen dificultades de aparcar en un momento en el que quien mueve el coche, como digo, quien mueve el vehículo, en principio debería estar moviéndolo exclusivamente por causa de necesidad. Nosotros, de momento, vamos a esperar
Hemos visto el resultado de la medida en estas primeras 24 horas, vamos a hacer un seguimiento y a la luz de los datos que obtengamos en unos días tomaremos una decisión de mantener la medida o de rectificar y rehabilitarla ahora. Y en este sentido a mí me gustaría también lanzar un mensaje a la ciudadanía. Todas estas personas que han pedido que la hora no se cobrara, todas estas personas que tienen un garaje en el centro y que a lo mejor no tienen tarjeta de residente o que la tienen, pero que tienen un lugar donde dejar el coche diferente a la vía pública, les pido por favor que metan los coches en los garajes, porque si no, al final nos veremos obligados de nuevo a rehabilitar la medida de la hora, con la única finalidad de garantizar que las personas que tienen que moverse por Valladolid puedan hacerlo en las condiciones que exige una situación de emergencia como la que vivimos. Una persona que tiene que ir a una farmacia, que tiene que atender a un mayor en un domicilio, debe estar en la calle el menor tiempo posible, no puede estar dando vueltas buscando aparcamiento. Y esto me gustaría que todo el mundo lo entendiera. Por tanto, por favor, a la ciudadanía que tiene un garaje y que puede dejar su coche en su garaje, que no lo dejen en vía pública, porque de esta manera somos generosos con los demás, permitimos que puedan aparcar y no nos fuerzan a tomar la decisión de volver a instaurar el sistema de hora que, bueno, pues en contra de nuestro criterio, pero cediendo a la voluntad claramente mayoritaria de la ciudadanía, hemos tenido que suspender. Bueno, yo creo que ahora mismo ya este tema no da para más en este momento. Si me permites, Eduardo, yo querría añadir algo más. Se ha hablado del personal sanitario, ¿no? Porque al personal sanitario se le exige, cuando están haciendo servicios y demás, andar pagando la hora, andar cambiando el ticket y tal, ¿no? Bueno, decir que nosotros el lunes nos pusimos en contacto con todos los centros sanitarios de la ciudad para que nos remitieran una relación de matrículas de todo el personal sanitario que tiene que acudir al centro en su vehículo o que tiene que realizar labores de atención domiciliaria. Claro, no nos ha dado tiempo ni siquiera a gestionar eso. Nosotros, por supuesto, no íbamos a sancionar a ningún sanitario que estuviera en esa situación y anularíamos cualquiera de las sanciones que se hubiera puesto los días lunes y martes en los que la hora ha estado en vigor. Por tanto, que nadie piense que el ayuntamiento es tan insensible como para dejar a nuestro personal sanitario o a las personas de ayuda a domicilio, las que tienen que atender a quienes sufren la enfermedad o a quienes no pueden valerse por sí mismos en sus domicilios, les vamos a sancionar o les vamos a multar. Eso en ningún caso. Y sí que tengo que decir que me he encontrado con algún ejemplo muy desagradable en redes sociales en el que no voy a profundizar, porque si lo hiciera probablemente pues estaría poniendo a algún ciudadano a los pies de los caballos después de algunas cosas de las que han dicho en redes sociales. Pero yo creo que esto nos debería llamar a todos un poco a la reflexión. El momento es de una gravedad tal que no deberíamos exacerbar los ánimos, insultar a quien está haciendo su trabajo, además apoyándonos en argumentos que no son ciertos, en algunas ocasiones que son falsos y en otras que son demagógicos. El Ayuntamiento de Valladolid está trabajando para facilitar la labor de quienes tienen que salir de sus casas, quienes se ven obligados a salir de sus casas por razones de fuerza mayor contempladas en el decreto. Y nada nos mueve más que eso, que quede absolutamente claro. Bueno, hablando también de los servicios sociales, algo importantísimo, claro, se estaba comentando, desde hoy ya se ha tomado una solución, era necesaria, se nos pide a todos irnos a nuestra casa, pero había muchas personas que no tenían un hogar. Desde hoy ya se les ha encontrado una ubicación para 70 personas, exactamente, en la que van a poder estar en habitaciones de un máximo de 4 personas, porque hasta ahora mismo tenían que estar 45 personas en una misma sala, evidentemente. Era una problemática importante. No solo eso, las personas indomiciliadas en este momento, hasta el día de hoy, estaban siendo atendidas en el albergue municipal, que tiene una capacidad de en torno a 100 personas y estaba cerca del 80% de ocupación. El problema del albergue es que cierra durante el día y esas personas pues no pueden estar en la calle. Claro. De manera que lo que hemos hecho es habilitar un espacio para que puedan estar todo el día, como el resto de la población, en un espacio que reúne todas las condiciones de higiene y de seguridad. Es
el antiguo centro de personas, centro de día de estancias diurnas del Ayuntamiento de Valladolid, situado en el barrio de la Victoria, y esas personas ahora tienen un espacio digno en el que pueden estar día y noche, sin que con ello pues, vean en riesgo su seguridad y tampoco pongan en riesgo la seguridad de otras personas. Y a este respecto quiero agradecer la corriente de solidaridad del voluntariado de nuestra ciudad. Nos están echando una mano. Ayer recibí un montón, porque bueno, en estas crisis uno ve cosas pues muy malas, pero ve también gestos de extraordinaria generosidad. Y yo ayer, por ejemplo, recibí mensajes de jóvenes que se ofrecían para estar en ese centro, que se ofrecían voluntariamente, personas además con titulación, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que se ofrecían para ayudarnos con ese centro. Que no es fácil, porque tengo que decir que no nos ha sido fácil encontrar personal para trabajar con estas personas indomiciliadas. Hay muchos prejuicios, el miedo es libre, lógicamente, y yo quiero valorar especialmente a esa gente que se ha ofrecido voluntariamente para echarnos una mano en este tema y en otros temas. Hay gente que está mostrando una enorme generosidad en esto, en ayudar a las personas que están en su domicilio, etcétera, a hacer la compra, a llevarles medicamentos. En fin, hay yo creo que un grado de generosidad en un porcentaje de la población muy importante y que a mí me gustaría destacar. Ahora mismo a lo mejor nos está viendo alguien que quiere echar una mano, seguramente. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid. 010, a la Concejalía de Servicios Sociales a través de la centralita municipal 983426100, 983426102, que es también el teléfono de información, o en mi propio perfil de Twitter, como están haciendo infinidad de usuarios, a través de privado, lógicamente, me mandan un mensaje y yo automáticamente se lo traslado, o a través del perfil de Twitter del Ayuntamiento también, se lo trasladamos a Servicios Sociales, ellos se ponen en contacto con ellos y a lo mejor es una buena oportunidad también para que pues jóvenes que quieren trabajar en el sector social vayan también abriéndose un camino. Bueno, ahora ya vamos a tratar otro tema que sí que hoy mismamente estábamos con la intendente en jefe de la Policía Municipal, Julia, y nos comentaba las circunstancias que se están viendo obligados a ellos a cumplir. No tiene la policía ninguna gana de multar a nadie. Esto que vaya por adelantado, pero ya en estos días hay más de 220 multas y por otro lado 27 locales, empresas varias han sido multadas también porque no se conciencia la gente que si no van a trabajar tienen que quedarse en casa. ¿Cómo se va a acabar gestionando esto si va a más? Y esperemos que no, que la gente acabe de verdad cumpliendo y con el paso del tiempo, pero la realidad es que parece ser, claro, que cuanto más tiempo estén en sus casas, a lo mejor puede ser que más se les eche la casa encima, más quieran salir y hay que tomar determinaciones. Hoy, bueno, he visto los informativos y la verdad es que es una situación generalizada, ¿no? He visto que en Madrid llevaban 8.000 multas, ¿no? La verdad es que es incomprensible. Como he dicho antes, al principio del programa, hay dos razones básicas para permanecer en casa. Nos jugamos la salud, la vida sobre todo pues, de los que somos más jóvenes, de nuestros seres queridos, de nuestros mayores, y nos estamos jugando el futuro, porque si esta situación se prolonga en el tiempo, vamos a salir muy tocados, nuestra economía va a salir muy debilitada y nos va a costar mucho remontar el vuelo en un momento en el que parecía que empezábamos a enderezar el rumbo después de una larguísima crisis, ¿no? Estas dos razones deberían bastar para que la gente se quede en su casa y no incumpla con las normas, ¿no? Que nos veamos obligados a sancionar no es agradable, desde luego, y tampoco es de recibo en un momento como este. Por eso quiero de nuevo apelar a la responsabilidad de cada uno. Esta es una batalla que tenemos que ganar entre todos. No podemos tener que estar protegiéndonos a nosotros de nosotros mismos. Es decir, nos tenemos que proteger entre todos y, por tanto, el civismo es en este momento la mejor medicina contra el virus, el comportamiento cívico. Si todos respetamos las prescripciones que nos han hecho, esta pesadilla acabará pronto y saldremos de ella lo menos debilitados posibles y con las mayores posibilidades de crecer y de recuperar lo que teníamos, ¿no?
Si, por lo contrario, actuamos con irresponsabilidad, nos permitimos la licencia de salir a la calle sin tener necesidad de hacerlo, etcétera, pues al final esto va a durar más de lo que debería y, por tanto, nos va a causar un daño mucho más serio de lo que debería. Es que es complicado, no sé si es complicado o no, pero hacer entender a la gente que cuanto más salga de casa, más va a durar esto. Sin duda, las posibilidades de contagio solamente se producen por el contacto humano, ¿no? Si reducimos ese contacto a la mínima expresión, a lo mínimamente imprescindible, si respetamos las distancias de seguridad cuando nos encontramos, si no nos hacinamos cuando tenemos que ir a comprar y si no salimos a la calle de manera innecesaria, esto se acabará más pronto que tarde. Si por lo contrario relajamos nuestras exigencias y bueno, pues paseamos por la calle, como yo he visto a gente pasear, o nos saltamos las reglas a la torera, pues al final lo que vamos a conseguir es que esto se prolongue por más tiempo del necesario. Por tanto, insisto, es algo muy básico, por favor, hay que quedarse en casa. Hablemos también de la limpieza de las calles. En este periodo, claro, la gente va a salir lo mínimo. ¿Cómo van a proceder con la limpieza y también con la recogida de basuras, etcétera? La limpieza es un elemento muy importante en un momento como este, en el que la limpieza precisamente es uno de los mecanismos de interrupción de la propagación del virus y, por tanto, mantenemos los servicios de limpieza en toda su dimensión. Estamos utilizando las máquinas barredoras con los líquidos y el jabón para pasar por encima de las aceras, por las vías públicas. Se está realizando la recogida de basuras como habitualmente, además en un momento en el que la gente está en sus casas, está realizando en ese aspecto una actividad normal, pues se están recogiendo más o menos los residuos que se recogen habitualmente en los domicilios. Por tanto, la actividad relacionada con la limpieza de la ciudad sigue en pie. Es verdad que las calles se limpian un poco más fácil, en la medida en que hay mucha menos gente por ellas, pero no por ello es menos necesario el mantenerlas limpias, teniendo en cuenta que el mecanismo de propagación del virus también aprovecha pues todas las superficies y, por tanto, las calles tienen que estar limpias. Hablemos de Aubasa también. Aubasa ha ido cambiando también su dinámica, ¿va a seguir cambiando? Como todo, en este proceso todo es variable, todo nos puede cambiar en unas horas, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que hacer, como estamos en este momento haciendo, es estar alerta, estar en guardia y tratar de adaptarnos con los mecanismos de los que disponemos a cada situación. En el caso del transporte público, iniciamos esta crisis con el transporte plenamente dimensionado para garantizar la movilidad y al mismo tiempo la seguridad en los vehículos. Hoy hemos anunciado que a partir de mañana haremos algunas variaciones porque nos hemos encontrado con líneas que prácticamente no se usan, frecuencias u horarios en los que prácticamente van los autobuses vacíos y algunas necesidades adicionales que tenemos que cubrir. Por tanto, reduciremos un poquito la oferta, alrededor de un 30%, para también, lógicamente, evitar costes innecesarios, aunque eso no sea lo preocupante en este momento. Y también vamos a dar servicio, por ejemplo, al hospital, que tenemos la línea H, que los fines de semana antes no prestaba servicio, ahora va a prestar servicio durante los fines de semana, porque entendemos que en esta situación, para el personal sanitario, para las personas que tienen que acudir al hospital, es necesario el transporte público y por eso, por un lado, vamos a reducir, pero por otro vamos a dotar de más capacidad de movilidad a la ciudadanía, en este caso en relación con el acceso al Hospital Río Ortega. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y ahora vamos a proceder ya con todas las preguntas que nos han ido mandando ustedes. Bueno, me corrijo, no con todas, con algunas que engloben un poco más al mayor número de población de la ciudad. Lo que hacemos es irnos a publicidad en un momento como este. También está ayudando mucho las redes sociales y están ayudando mucho los memes para por lo menos distraernos de esta situación que estamos viviendo, que aunque sea compleja, también luego tenemos que salir y tenemos que convivir con alegría y no con esa tristeza. Así que fíjense qué vídeo más curioso por el Día del Padre nos mandaban hoy. Enseguida volvemos, vamos a publicidad y continuamos con sus preguntas. Bueno, seguimos en directo. Como saben, estábamos repasando
las cosas más relevantes que están ocurriendo en la ciudad. Ahora ya empezamos con las preguntas que nos van haciendo ustedes. En este momento podemos decir que hay 115 casos de coronavirus en la ciudad de Valladolid, 3 fallecidos. Comentábamos con el alcalde, es un dato, digámoslo así, esperanzador, en el sentido de que no son tantos como en otros lugares, ¿o no? ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? En este momento yo creo que las cosas fluctúan tanto que sacar conclusiones a partir de la estadística es muy complicado. Es verdad que en este momento Valladolid tendría que ser la provincia con más casos, porque es la que más población tiene, y es la quinta. Estamos por detrás de León, de Salamanca, de Segovia, de Burgos. Pero también porque en esas provincias a lo mejor se han producido circunstancias puntuales. En el caso de Burgos hubo un contagio en Miranda de Ebro muy importante. En fin, en este momento las cifras no nos permiten ser concluyentes. Sí que es verdad que de momento en la primera fase de desarrollo del virus, si es que estamos en ella, el comportamiento de Valladolid ha sido razonablemente bueno. Ahora, esto puede cambiar de un día para otro. Nos podemos encontrar con un contagio masivo en un centro, en fin, pueden cambiar las cosas y, por tanto, hay que ser muy prudentes. No estamos en una situación tan angustiosa como está viviendo Madrid o como están viviendo otros territorios, pero aquí también hay un riesgo de colapso del sistema de sanidad pública y, por tanto, no nos podemos confiar y tenemos que seguir precisamente con las medidas que nos han impuesto, porque además, si lo hacemos, teniendo en cuenta que partimos de una situación menos grave que en otros sitios, la esperanza de salir adelante antes es mayor y, por tanto, razón de más para digamos, extremar nuestro cuidado, ¿no? Claro, y al final los efectos de quedarnos en casa se empezarán a ver dentro de unos días. Correcto. No ahora, ahora se está viendo los casos de cuando estábamos haciendo una vida normal y cotidiana. Claro, se habla de un periodo de incubación del virus de entre 5 y 15 días y, por tanto, todos los casos que se ponen de manifiesto ahora proceden de contagios de fechas anteriores. Por tanto, las medidas de aislamiento se empezarán a notar en unos días. Por tanto, hay que mantener la calma. Aún así, las cifras se van a incrementar enormemente porque el virus crece de forma exponencial, lo estamos viendo en Italia. Hoy he visto los datos de Alemania y de Estados Unidos y, por ejemplo, Alemania, que estaba en una situación de cierta contención, se ha disparado enormemente el número de casos y ya están muy cerquita de nosotros, ¿no? Por tanto, hay que tener paciencia, calma, saber que esto pues van a venir, como dijo el propio presidente del Gobierno, momentos duros que tendremos que asimilar. Pero bueno, en el caso concreto de Valladolid, en este momento, bueno, pues dentro de la gravedad estamos conteniendo razonablemente bien el virus. ¿Cree que podíamos haberlo gestionado de manera diferente? Mira, a toro pasado siempre es muy fácil. Yo creo que hay una cosa que a mí me gustaría destacar por encima de todas en este momento, y es que casi todos los partidos, sobre todo los que tienen responsabilidades de gobierno, han optado por dejarse de mirar unos a otros por el rabillo del ojo, dedicarnos a trabajar codo con codo de manera coordinada, y ya llegará el momento de hacer evaluaciones y de valorar si se ha hecho mejor o peor. Yo creo que en este momento lo que tenemos es que centrarnos en erradicar el virus y no tenemos otra. Y en ese sentido yo creo que estamos trabajando bien, estamos trabajando muy bien con la Junta de Castilla y León, estamos trabajando muy bien con el Gobierno de España, todos a una, y eso es lo importante, que se vea unidad, auténtica unidad real de personas de distintas ideologías que tienen en este momento un problema común y que es muy difícil de abordar, ¿eh? Yo en esto quiero ser muy comprensivo con las decisiones que toman todos en todos sus ámbitos, porque esto no es fácil ni mucho menos de gestionar. Claro, en esta situación también estamos viendo muchos comentarios de los autónomos, por ejemplo, que han tenido que cerrar, no saben cuánto tiempo van a estar sin facturar. Y claro, están pidiendo también, ya que desde la política se les pide concienciación, se les pide ponerse al frente, ¿qué medidas se van a tomar también por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Valladolid? Bueno, a mí esto se ha generado cierta confusión. Hoy el ministro Escrivá lanzaba unos mensajes muy rotundos. Aquellos autónomos que tengan que cerrar o que vean reducidos sus ingresos por debajo del 70%, podrán cobrar la prestación de desempleo que tienen los autónomos y al mismo tiempo dejar de cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, esa primera medida yo creo que de alguna manera tiene que lanzar una cierta tranquilidad dentro del problema al sector.
segundo lugar, las administraciones locales en este momento tenemos un objetivo primordial, que es velar, porque somos las que más cerca estamos, por el cumplimiento de las medidas del decreto. Cuando esto pase, podremos hacer una evaluación de daños. Yo hoy hablaba con el presidente de los hoteles, estaremos en contacto permanente con los restaurantes, con los comercios. Nos sentaremos y, hecha la evaluación de daños, veremos a ver hasta dónde nosotros podemos ayudar, dejando claro que nuestra capacidad es limitada. Es decir, nosotros, los impuestos locales pesan muy poco en la cuenta de resultados de una empresa. Estamos hablando del IBI y el impuesto de circulación y el impuesto de actividades económicas, que quiero recordar que es para empresas con una facturación superior a un volumen determinado y de las que no hay tantas. Por tanto, nuestra capacidad desde el punto de vista fiscal es limitada. No obstante, nosotros tenemos muy claro que nuestros recursos se van a poner a disposición de la ciudadanía para salir de esta crisis cuanto antes. Y si hemos hecho un plan de empleo durante los 5 años que yo llevo gobernando, de más de 4 millones de euros al año, cuando no teníamos competencias en materia de empleo, pero había que sacar a la gente del paro y agilizar y acelerar al máximo la economía, en este caso no vamos a escurrir el bulto. Por tanto, el ayuntamiento será un agente activo, que nadie se preocupe, para salir adelante y ayudar a salir adelante a todos los que durante este tiempo se vean seriamente dañados por la crisis económica que esta crisis va a llevar aparejada, ¿no? Por tanto, calma, ahora no es el momento, es el momento de centrarnos en las soluciones sanitarias y de seguridad, y una vez que esto pase y tengamos hecha una evaluación de los daños que se han causado, pongamos todas las medidas a funcionar para cooperar a que esto salga adelante, ¿no? Vamos a ir ya con varias de las preguntas. La primera que nos hacían, me imagino que va a responder, pero bueno, ya que nos la hacen y seguramente es una duda que haya, comentan si las personas mayores que están en su casa, que están solas, una vez a la semana se les puede ir a ayudar. Esa es una de las preguntas. Vamos a ver, el ayuntamiento tiene un sistema de ayuda a domicilio que atiende a 3.600 personas. Lo curioso de la situación es que lo que estamos recibiendo son solicitudes de baja del sistema, y las estamos recibiendo en parte por la, digamos, mala o injusta sensación de alarma que se crea en algunos de los usuarios. No voy a señalar a nadie, pero sí creo que hay determinados mensajes que no ayudan. El servicio de ayuda a domicilio de Valladolid se presta con todas las garantías y, por tanto, las personas que lo reciben tienen que estar tranquilas. Para eso está. De hecho, el decreto de medidas aprobado por el Gobierno en el día de ayer, si algo nos permite a los ayuntamientos es emplear nuestro superávit precisamente para ello, para gasto social y específicamente para el servicio de ayuda a domicilio. Por tanto, nosotros ahí vamos a hacer el esfuerzo que haga falta para que todas esas personas que están solas, que no pueden servirse por sí mismas, que no pueden realizar todas las tareas propias del hogar, que no pueden levantarse, que necesitan alguien que les ayude a ducharse, a comer, a hacerles la comida, etcétera, el ayuntamiento tiene un servicio de ayuda a domicilio que va a sacar a todo el mundo de la lista de espera. Y también digo, paradójicamente, lo que se nos está produciendo es una enorme número de solicitudes de baja del servicio en un momento en el que parece que lo contrario es lo razonable, ¿no? Que esas personas que no pueden moverse reciban esa ayuda en sus casas. Perfecto. Creo que la pregunta ahí va más orientada, que ya sé que va a ser que no, pero bueno, podíamos darle una solución. Iba orientada a un hijo, por ejemplo, que su madre está viviendo sola, y una vez a la semana poder ir el hijo a ayudarle. Evidentemente no puede ser, porque podría haber un contagio ahí, ¿no? Vamos a ver, yo el decreto tan pormenorizadamente no lo sé, pero creo que el ayudar a las personas mayores que están solas en su domicilio es una de las actividades permitidas por el decreto. Por tanto, hay una persona mayor que hay que ayudarla, que hay que llevarle la comida, etcétera, eso está permitido por el decreto. Pero siempre llevarle la hay comida que justificarlo. No es... Claro. Y llevarle la comida no es entrar en la casa a pasar la tarde. No es ir a pasar la tarde, claro, obviamente. Exacto. Bueno, le digo, ¿a qué espera para extremar las medidas sanitarias en centros de mayores y dependientes y a sus cuidadores? ¿A qué espera hacer una cuarentena como hay que hacerla? Es decir, no mezclando gente sana con enfermos, y menos con gente de riesgo. Tenemos una población muy mayor. ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, pues es la típica pregunta que de alguna manera denota la desorientación en materia de competencias que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Los centros de mayores dependientes del Ayuntamiento de Valladolid están cerrados, pero desde antes del decreto de alarma, igual que los centros de día. Es decir, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna población mayor bajo nuestra responsabilidad que esté hacinada o compartiendo espacios. Otra cosa son las residencias de ancianos, ¿no? Las residencias de la tercera edad, que no son competencia del Ayuntamiento de Valladolid, sino de la Junta de Castilla y León, tanto las públicas como las privadas. Es la Junta de Castilla y León y la autoridad sanitaria, que está también en manos de la Junta de Castilla y León, la que tiene que determinar las condiciones en las que se prestan esos servicios en esos edificios, en las residencias de ancianos. El Ayuntamiento de Valladolid no puede hacer nada, no tiene ninguna competencia y, por tanto, no puede intervenir. También digo, y hago una reflexión con carácter general, ¿no? Yo creo que esta crisis probablemente, ¿no? Con independencia de lo que dure, pues nos va a hacer revisar muchos modelos, ¿no? Nosotros somos firmes defensores de que las personas permanezcan en su domicilio el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque una persona donde mejor está es en su casa, porque una persona donde está de manera más digna es en su casa, ¿no? Tenemos que ir a modelos asistenciales que permitan a las personas mayores mantener su autonomía el mayor tiempo posible. Y las residencias de tercera edad tienen que estar reservadas para aquellos casos en los que ya esa autonomía es materialmente imposible. Ahora estamos viendo que un contagio en una residencia, pues automáticamente lo que produce es un tsunami, un efecto multiplicador, y estamos viendo como en las residencias de la tercera edad, en el momento en el que el virus entra, pues produce estragos, ¿no? Yo creo que esto también nos debe hacer reflexionar sobre el modelo, ¿no? Y si ya había muchas razones que de alguna manera nos avisaban de que lo mejor es mantener la autonomía de las personas mayores lo máximo posible, después de esta crisis yo creo que el tema va a estar todavía más claro. ¿Cuándo le va a dar las órdenes a la Policía Municipal de actuar en los barrios de la periferia, al igual que lo hace en el centro con el tema del COVID-19? Las órdenes no discriminan de barrios. La jefa de policía, que ha estado en el 29 de octubre, porque sé por dónde va la pregunta, el otro día por la noche con varias patrullas para que toda esa gente que estaba en la calle se metiera en sus viviendas, tiene instrucciones mías muy claras: sancionar y, si es necesario, detener. No estamos en un juego, esto no es ninguna broma, y por tanto hay que actuar con absoluta contundencia. No obstante, yo sí querría hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Lo primero, tenemos que ser conscientes de que algunos sectores de la población que no están excesivamente familiarizados con el cumplimiento de las normas, cuando estamos en una situación de normalidad, no podemos pretender que de repente se conviertan en ciudadanos ejemplares y que las cumplan a rajatabla, si no lo hacen en una situación normal, ¿no? Por tanto, no digo que justifique, pero sí explica algunos comportamientos, ¿no? Por otro lado, y tampoco sin justificarlo, estamos hablando de sectores de población y de algunos barrios en los que viven hasta 8 personas en 40 metros cuadrados. Si ya en circunstancias normales convivir en esas condiciones es muy difícil, hacerlo durante 24 horas al día, pues francamente tiene que ser muy duro, ¿no? Ya digo, no lo justifico, pero sí creo que algunas cosas se explican. Y también digo, cuidado con poner el foco exclusivamente en algunos sectores de la población como incumplidores, porque nos sorprenderíamos. Hay sectores de la población muy bien educados, con un estatus social muy importante, que están incumpliendo gravemente las prescripciones de la norma. Y otros que no tienen nada que ver con estos. Yo el otro día veía una intervención de la policía en un bar de Zaragoza, en una fiesta. Eso no era un barrio de gente desfavorecida, no era infravivienda, etcétera, y sin embargo había un comportamiento absolutamente incívico. Por tanto, los comportamientos incívicos, por desgracia, no distinguen ni de estratos sociales, ni de barrios, etcétera. Y la policía tiene instrucciones de intervenir en todos ellos con la misma contundencia, multando, por desgracia, si hay que hacerlo, y deteniendo si fuera necesario, porque el decreto así lo habilita. Bueno, hago un pequeño inciso porque nos comentan que, claro, a través de redes sociales están comentando varias cosas. Seguramente la persona que lo ponga no nos ha escuchado al principio del programa. Nosotros, para dar cabida a este espacio, con los medios que tenemos, hemos tenido que proceder a hacerlo así. No podemos hacer la videollamada, pero
Los únicos que estamos trabajando soy yo como presentador, José Herrero, que está aquí con su cámara, y un técnico desde la televisión. Esto es lo mínimo con lo que podíamos garantizar la emisión de este espacio. Y por otro lado también pregunta que, ya que pedimos que se pide a la gente que se quede en su casa, pues es posible que usted no esté en su casa. ¿Qué puede responder al respecto? Bueno, yo no estoy en mi casa porque yo soy un servidor público que tiene la obligación de estar en el ayuntamiento y de estar al pie del cañón todos los días. Es como preguntarle al presidente del Gobierno si no está en su despacho de la Moncloa, o el presidente de la Junta si no está en el suyo. Nosotros tenemos que estar al pie del cañón, y estaría bueno que yo tuviera a los conductores de autobús trabajando, a los policías en la calle, y yo me quedara en mi casa. Yo tengo que trabajar. Lo hago cumpliendo con las condiciones de seguridad. Tengo un despacho afortunadamente muy amplio, ya le gustaría a la mayoría de la gente trabajar en las condiciones en las que yo hago, y creo que cumplo con mi obligación, que es estar velando porque la ciudad funcione lo mejor posible, porque la gente esté lo más segura posible y porque la ciudad esté preparada, porque también estamos trabajando en ello, para que cuando esto termine, esta institución se ponga a pleno rendimiento y saque adelante todo el trabajo y todo lo que se le va a venir encima. Por tanto, claro que estoy aquí y estoy cumpliendo con mi obligación. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del polígono San Cristóbal a partir del lunes? Otra pregunta que nos hacen. ¿Del polígono San Cristóbal? No entiendo la pregunta. Perdón, ¿cómo van a ir a trabajar y cómo van a poder irse? Debe de ser que dentro de los cambios de Aubasa... Se mantiene la línea que da servicio al polígono y con los horarios que la línea tiene. O sea, no se restringe, faltaría más. Es uno de los elementos clave que tenemos que garantizar, y los trabajadores que van al polígono tienen el servicio de autobús para hacerlo. Me están facilitando las preguntas, yo las voy a ir diciendo. Esta la desconozco, no he podido cerciorarme de que sea, pero vamos a proceder con ella. ¿Por qué está dejando, señor alcalde, que las grandes superficies estén abiertas para vender productos que no son en absoluto de primera necesidad y nos hagan ir a trabajar a muchísima gente sin protección y propagar la enfermedad? Me sorprende la pregunta, primero porque yo no tengo potestad para cerrar ningún comercio, ningún establecimiento ningún centro comercial, es una competencia de la Junta de Castilla y León, pero segundo, es que hasta donde llega mi información, los centros comerciales están abiertos exclusivamente las superficies destinadas a la venta de alimentos. Por lo que parece es una de las trabajadoras, por lo que dice aquí. Hasta donde yo sé, el Corte Inglés solamente tiene abiertos los supermercados, y lo mismo sucede en los centros comerciales, en el resto de centros comerciales de la ciudad. Solo pueden estar abiertos las superficies destinadas a la venta de alimentación y bienes de primera necesidad. De hecho, hoy me comentaban que incluso hay algún supermercado o algún centro comercial de alguna gran superficie que tiene cerrada algunas de las secciones, pues, por ejemplo, para comprar un halógeno, etcétera. No se puede en algunos, solamente está abierta la sección de alimentación y de bienes de primera necesidad. No se puede comprar textil, no se puede comprar televisores, etcétera. Aquí pone, vaya por Pajarillos, por favor, hay demasiada gente por las calles, veo muchos que todavía no se han percatado de la gravedad del asunto. Pues mañana me acercaré por Pajarillos. He hecho en estos 2 primeros días, me he dado una vuelta porque también forma parte de mis obligaciones para ver directamente cómo está la ciudad, me he dado una vuelta por ciertos espacios de la ciudad, y mañana me acercaré a Pajarillos para comprobar personalmente cuál es el grado de cumplimiento que está teniendo en esa zona de la ciudad los vecinos y vecinas de ese barrio. Para que nos dé tiempo más, vamos a intentar que todas las respuestas sean lo más escuetas posibles y Perfecto. podamos... Buenas tardes, señor alcalde. Debido a la emergencia que estamos atravesando, muchas personas nos hemos quedado sin empleo y sin condiciones económicas para cubrir la renta, servicios, comida. Mi pregunta es, ¿dónde, cuándo y qué requisitos se requieren para las ayudas? Bueno, es un tema que habrá que ir viendo a medida que se vaya produciendo esto, ¿no? De momento hay una serie de medidas habilitadas por el decreto que tienen que ver con el pago de hipotecas. Eso es una, digamos, potestad o una prerrogativa que establece el decreto. Las personas van a poder aplazar el pago de las hipotecas.
En el caso de los que están en arrendamiento no se ha habilitado ninguna medida concreta, pero se está, digamos, fiando también a la buena fe de las dos partes, es decir, de arrendador y arrendatario. Yo recibo cantidad de información de caseros que están suspendiendo el pago de la renta a las personas que se han quedado sin trabajo durante este tiempo. Yo creo que va a ser una medida generalizada y que además es que no tendría mucho sentido que no se hiciera si lo que quiere el casero es mantener al arrendatario pagándole la renta en el futuro, ¿no? Por tanto, tendrá que esperar a que se salga de esta situación para volver a cobrar la renta. Nosotros, en lo que a nuestros inmuebles se refiere, las 300 viviendas aproximadamente que tienen alquiler viva, hemos suspendido el pago de la renta para todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo o sus ingresos como consecuencia de la crisis, ¿no? Una vez que esto pase, como digo, vamos a evaluar la situación y lo que vamos a hacer es habilitar ayudas. Las ayudas de emergencia del Ayuntamiento siguen funcionando y, por tanto, las personas que antes venían a solicitarnos una ayuda para pagar facturas, etcétera, nosotros seguimos funcionando. Nuestros servicios sociales siguen funcionando a pleno rendimiento y, por tanto, nosotros vamos a poder echar una mano en la medida en que nuestras posibilidades presupuestarias así nos lo permitan, ¿no? ¿Por qué dejan pasar por las calles de Valladolid camiones con mercancías que no son de primera necesidad estando en cuarentena? Eso depende de la policía. Si la policía detecta un camión que está transportando bienes que no sean los que recoge el decreto, tiene que parar ese camión y tiene que sancionar. Eso está muy claro. ¿Qué pasa con los taxistas? Solo se acuerdan de ellos para ver si van a reforzar y no llevan un duro a casa y están en riesgo. Nosotros nos hemos reunido ya con el sector del taxi. No hemos recibido de momento, desde el lunes que tuvimos la reunión con ellos, información de que requieran ayuda. Probablemente la van a necesitar. Hay una ayuda genérica dirigida a trabajadores autónomos a la que ellos se pueden acoger también. Pero bueno, cuando esto pase y podamos evaluar los daños, nosotros desde el Ayuntamiento intentaremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero también digo que todo el mundo sea consciente. Fíjate, en un momento rentas, comercios, hoteles, taxis, en fin. Y luego la gente dice que tenemos afán recaudatorio, pero es que atender las necesidades, por desgracia, solo se atiende si todos arrimamos el hombro, si no es imposible. Otra de las preguntas relacionadas con el taxi que nos hacen es por qué no se puede ir 2 personas en un coche y en un taxi sí. Creo que se ha limitado también el aforo de los taxis. En todo caso, esas medidas son adoptadas a instancia de las autoridades sanitarias. En este momento lo que se intenta es reducir al máximo el contacto y en los vehículos particulares parece razonable que se limite a una persona o a 2 si una de ellas es menor o es una persona con impedida o con dificultades de movilidad, ¿no? Yo creo que eso es razonable y el taxi, que ejerce unas labores de transporte público y que además, como consecuencia de ese servicio público, estará adoptando unas medidas de higiene que dudosamente se estén adoptando en los vehículos particulares, pues tiene sentido que se permita una mayor ocupación. Las terrazas de los bares había que pagarlas el 30 de marzo. Como no trabajamos, ¿que las pagaremos en junio? Vamos a estudiar todo ese tipo de tasas y de impuestos. No puedo aventurar nada porque no hemos hablado de ello en el Gobierno, no hemos tenido tiempo, pero todo lo previsible es que hagamos una moratoria en el pago de ese tipo de tasas y de impuestos. No tiene ningún sentido que cobremos la tasa de terrazas si las terrazas no pueden funcionar. Esto, ya digo, no somos una administración de desalmados, necesitamos generar ingresos porque tenemos que atender infinidad de necesidades, tenemos que seguir limpiando la ciudad, tenemos que seguir teniendo policía, etcétera, autobuses. Pero lógicamente vamos a ser sensibles con la situación que atraviesa el sector privado de nuestra ciudad y en la medida de lo posible vamos a intentar dar las máximas facilidades que podamos proporcionar, ¿no? Creo que esta pregunta ya que ha quedado respondida antes, pero me la mandan, la voy a realizar. Señor alcalde, todos los días voy a trabajar a una inmobiliaria a puerta cerrada, pero estoy expuesta saliendo de casa 4 veces al día, mañana y tarde. Y sábado, para ir allí, usamos el mismo VC todos. Y no sabemos cuándo volverá la de la limpieza, porque todos, absolutamente todos, tendríamos que estar en casa en todo tipo de comercios, cerrado, excepto algunos de alimentación. Poder estar con mi familia, en casa, con mis hijos. Me siento invisible. Claro. Sí, pero, insisto, vamos a ver. Lo que esta mujer denuncia es que está realmente realizando una actividad ilícita. Por tanto, no debe hacerla.
Así de sencillo. Está trabajando en un sector que en este momento no está considerado entre los contemplados por el decreto como de necesidad y por tanto que deba mantenerse. Por tanto, lo que debe hacer esta señora es estar en su casa y si la obligan a trabajar, denunciar la situación. No tiene otra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si no nos da datos concretos, la policía no puede intervenir. Y en esto quiero dejar una cosa muy clara. Nuestra policía puede intervenir en aquellas actividades que se estén ejerciendo fuera del marco del decreto. Por ejemplo, un comercio que abra y que no pueda hacerlo porque su actividad no está contemplada, la policía local puede cerrarlo y de hecho lo está haciendo y está imponiendo sanciones. Lo que no podemos hacer, al hilo, por ejemplo, de algunas llamadas y comunicaciones muy insistentes en relación con algún call center de la ciudad, lo que no podemos hacer nosotros es cerrar una actividad que está permitida porque no esté cumpliendo con las normas de higiene y salud laboral. Eso le corresponde a la Inspección de Trabajo y a la autoridad sanitaria, no a nosotros. Nosotros hemos enviado a la policía a esos centros. Se ha levantado acta, se ha hecho un reportaje fotográfico y se ha remitido a la autoridad que sí puede realizar esos cierres, que es la Inspección de Trabajo y la autoridad sanitaria. Nosotros no podemos cerrar un centro que está ejerciendo una actividad permitida por el Real Decreto por razones de higiene o de salud laboral, porque eso, como digo, le corresponde a la autoridad en la materia, que no somos nosotros. ¿Qué pueden hacer los padres monoparentales que tienen que ir a su trabajo de primera necesidad con sus hijos? Pues es una buena pregunta. Yo, desde luego, voy a plantear la posibilidad de que la ayuda a domicilio se preste también en esos casos. Es decir, que no solo se pueda prestar para personas mayores, ahora que estamos perdiendo prestaciones porque hay gente que se está dando de baja, sino que podamos habilitar también la posibilidad de que reciban ese servicio pues los padres que tienen un crío pequeño y que tienen que ir a trabajar. Una persona que es mayor de edad pero no tiene carnet de conducir y tiene que ir a su trabajo, ¿le pueden llevar en un coche? En este momento no, solo puede haber un ocupante mayor de edad o un ocupante, salvo que vaya acompañado de un menor o de una persona con discapacidad. Por tanto, en este momento no le pueden llevar, tendría que ir en autobús. ¿Y si no tiene un transporte público cerca de su casa para poder ir? En este momento, no tener un transporte público cerca de tu casa en Valladolid es no residir en Valladolid. Es decir, yo lo que no puedo solucionar son los problemas de la gente que vive en Viana de Cega. Por ejemplo, sí. El caso tan sonado en redes sociales, en fin, resulta que es una vecina de Viana de Cega que tiene además el vehículo matriculado en Pozaldez y pretende que nosotros le habilitemos un aparcamiento gratuito para que venga a la ciudad a trabajar. Nosotros no podemos proporcionar ese tipo de servicios. Nosotros tenemos que atender a nuestra población y tenemos que atender a nuestra ciudad. Y la atendemos además con los recursos de nuestra población, no con los impuestos de la gente de Viana ni de Boecillo. Los atendemos con los recursos de la gente de Valladolid. Por tanto, quien vive en Valladolid y trabaja en Valladolid tiene un servicio de transporte público garantizado por el Ayuntamiento de Valladolid. El resto, pues hombre, nosotros no podemos hacer milagros. Yo sugiero que ya que se supone que no puede andar nadie o los mínimos por la calle, ¿por qué no ahorramos un poco y pagamos la mitad apagamos la mitad de las farolas por la noche? Total, nadie va a pasear. Es la primera noche que salgo, he venido para hacer la entrevista a estas horas. La verdad, el espectáculo de la Plaza Mayor vacía me genera una doble sensación. Por un lado es precioso y es un privilegio poderlo ver así, pero por otro lado sí que he pensado en cierto despilfarro, ¿no? También hay que pensar que durante la noche nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen en las calles velando por nuestra seguridad y yo no sé hasta qué punto no dificultaríamos su trabajo suprimiendo el alumbrado. Por tanto, todas esas cosas las tenemos que ponderar. En la medida en que sea posible, pues a lo mejor podemos hacer algo por ahorrar, pero no nos olvidemos de que hay gente que se pasa toda la noche en la calle velando porque la seguridad y el decreto se cumpla y que necesitan hacerlo en las mejores condiciones de visibilidad. Por ahora no piensa hacer ningún cambio, ¿no? No, es algo que tendría en todo caso que consultar con policía y con el Ejército, que también está prestando servicios en vía pública en este momento. Exactamente, el Ejército en la ciudad. Ahora voy con la otra pregunta que me planteaban, pero el Ejército, ¿cómo va a estar estos días en Valladolid? ¿Cómo van a proceder? El Ejército, en concreto el Regimiento Farnesio, se ha desplegado por la ciudad con una misión que es aportar apoyo a las fuerzas del orden de la ciudad.
y con el propósito de facilitar el cumplimiento del decreto para la población, ¿no? Yo creo que el Ejército en esto puede jugar un papel vital. Tenemos que ser conscientes de que vamos a sufrir bajas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya hemos tenido el caso de un guardia civil que ha fallecido, algún policía local, uno en concreto en Valladolid ha dado positivo. Afortunadamente no lo han hecho sus compañeros de patrulla, pero tendremos bajas. Por tanto, necesitamos al Ejército y yo sobre todo quiero agradecer que el Ejército de España, las Fuerzas Armadas, siempre que se las han necesitado, han estado ahí y esta no va a ser una excepción y estoy convencido de que van a hacer una función impagable para ayudarnos a que esta crisis se pase lo antes posible. Por tanto, pido colaboración con las Fuerzas Armadas. Están ahí para ayudar, están ahí para garantizar nuestra seguridad, para que la gente cumpla y, por tanto, están para protegernos. Y en ese sentido, como digo, toda la colaboración con ellos y todo el agradecimiento. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero tengo aquí gran cantidad de preguntas. Voy a proceder con alguna otra y luego ya daremos por finalizada esta entrevista, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. ¿Por qué Mercadolid lleva un ritmo tan frenético como estos días? Ellos pueden ser los próximos infectados. Demasiada exposición para que los demás no les falte nada. Recorte de horarios, hombre. Ellos también se quedan en casa. ¿Qué quieren? Vamos a ver. Mercadolid presta servicios en un sector especialmente protegido por el decreto, que es el de los suministros alimentarios. Probablemente no sería necesaria una dimensión tan grande de ese tipo de servicios si no hubiéramos vivido escenas de auténtica irresponsabilidad por parte de algunos, ¿no? Arrasando con el producto de los supermercados como que se fuera a acabar el mundo, desoyendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades de todo tipo que decían que el suministro estaba garantizado, ¿no? Si todos somos un poco más responsables, a esos trabajadores les vamos a hacer también la vida un poco más fácil, porque ahora están trabajando al 120%. Los camioneros, por ejemplo. Yo el otro día escuchaba a un camionero en una radio nacional relatar un poco cuál es su vida en este momento. Se les han cerrado los restaurantes de carretera, que es donde ellos comían, no tienen donde ducharse y están haciendo servicios para garantizar que a la gente no le falten los bienes básicos, ¿no? Seamos todos un poco responsables a la hora también de consumir, a la hora de comprar. Por favor, el abastecimiento está garantizado. Consumamos con responsabilidad, porque yo creo que si lo hacemos vamos también a ayudar a que esos trabajadores pues estén en mejores condiciones, pongámonos también un poco en su lugar, ¿no? De momento se va a continuar trabajando en Mercadolid como se está trabajando. Mercadolid es un centro de distribución de bienes de primera necesidad, frutas, verduras, pescados, carnes. Nosotros ahí no podemos hacer otra cosa que lo que estamos haciendo. Vamos con las últimas. ¿Qué pasa con los trabajadores de limpieza de Ubasa, de los autobuses? Podrían ser perfectamente perjudicados. Lo teníamos por aquí, pero... Si hay un sector en esta ciudad que está siendo especialmente cuidado en materia de limpieza, son los autobuses. Hemos contratado un servicio de desinfección adicional al servicio de limpieza. Es decir, primero se limpian los autobuses, se emplean... La pregunta correcta, porque no la ¿cómo se lleva a cabo el sistema de seguridad de esas personas, de las personas de limpieza? Hasta donde yo sé, están trabajando y limpiando con los medios de protección personal necesarios para aquellos que están realizando labores de limpieza. Pero además, cada 30 horas de servicio, los autobuses experimentan una completa desinfección. Por una empresa, tengo que decirlo, nos cuesta 5.000 euros cada desinfección. 8.000 la primera desinfección que hicimos de todos los vehículos y 5.000 cada desinfección periódica que estamos haciendo. ¿Y cada cuánto es? Cada 30 horas de servicio. ¿Cada 30 horas? Cada 30 horas. Además de los servicios de limpieza diario que se hacen en los vehículos. Es decir, mire, yo creo que los autobuses de Valladolid, teniendo en cuenta además el grado de ocupación que tienen en este momento, están como la patena. Y yo no digo que haya un riesgo cero de contagio porque no lo hay en ninguna parte, por eso se nos pide que no salgamos a la calle. Pero desde luego el esfuerzo que hacemos por reducir ese riesgo al mínimo posible es enorme. Y en este sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de autobús y también a los que trabajan en él. Los autobuses se limpian y desinfectan y por tanto tranquilidad.
Probablemente haya sitios mucho más inseguros que los autobuses de Valladolid, vamos, muchísimo más. ¿Va a dar trabajo este año los servicios de limpieza para los parados de mayores de 52, que estamos a 90 días de cotización para poder cobrar el subsidio? Nosotros teníamos prevista, y espero que podamos sacarla adelante en cuanto esto pase, una convocatoria de peones de limpieza, de alrededor de 70 peones de limpieza, ya de personal fijo para el Ayuntamiento de Valladolid, no personal eventual. Hacía más de 20 años que no se sacaba una convocatoria tan numerosa. Pero también anticipo, le he trasladado al Gobierno, a través de la FEM, de cuyo órgano de gobierno formo parte, junto con Abel Caballero, con la alcaldesa de Toledo, la necesidad de que en este momento, una vez que salgamos de la crisis, el Gobierno inhabilite la tasa de reposición, de manera que nos permita a los ayuntamientos volver a dimensionar las plantillas que teníamos antes de la crisis, rejuveneciéndolas, dotándolas del personal necesario, y espero que el Gobierno sea sensible a esta petición. Si eso se produjera, en cuanto esta crisis pase, el Ayuntamiento de Valladolid, porque tiene recursos para ello, estaría en condiciones de sacar una oferta de empleo público muy importante que podría dar trabajo a mucha gente y que podría contribuir, junto con, espero, la rehabilitación del sector privado, a que los empleos que se pierdan en esta crisis se recuperen lo antes posible. Estamos ahora mismo ya en un punto en el que, alcalde, vamos a dar por concluido. Tenemos aquí preguntas que podíamos estar mucho más tiempo, pero aquí había una que hacen muchos abuelos por la calle paseando y grupo de niños con patinetes. Aquí por la carretera de Madrid la vida es casi con normalidad, la gente se lo toma a la torera. Un saludo. Bueno, esperemos que esto no sea real. Hay gente que hace el siguiente razonamiento: ¿pero qué daño hago yo paseando por un parque si estoy solo? Claro, está usted solo porque el resto se han quedado en su casa. Si todos hicieran lo que usted, pues no estaría usted solo, estaría acompañado de mucha gente. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es análisis tan egoístas. Es decir, claro que a veces la calle está vacía y, coño, bajas a la calle y ¿qué posibilidades tienes de contagiarte? Pues muy pocas, porque no hay nadie. Ya, pero es que no hay nadie porque el resto se ha quedado en su casa. ¿Por qué? Si todos hicieran lo mismo, ¿qué pasaría? Por favor, hagamos un poco de ejercicio de responsabilidad colectiva. Somos un colectivo, no somos personas aisladas. En este momento, más que nunca, formamos parte de un todo. Y si una parte del equipo falla, al final acabamos fallando todos. Por lo tanto, tengamos conciencia de equipo, tengamos conciencia de colectivo, de sociedad. Entre todos tenemos que sacar esto adelante, haciendo cada uno lo que nos corresponde. Haciendo un símil futbolístico, si me permites, cada uno jugando en su parcela en la que le toca y dando el máximo. Porque en el momento en el que uno falla, el equipo al final acaba encajando gol. Y en este caso, encajar gol supone perder vidas, perjudicar nuestra salud y perjudicar la economía de todo un país. Permítame esta última pregunta que me la estaban pidiendo. Me gustaría preguntar si tienen previsto suspender los contratos con las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Bueno, no sé en este momento cómo está ese tema. Tenemos que revisar todas las contratas y tendremos que habilitar alguna fórmula para suspender los contratos, o veremos durante el tiempo que dure la crisis. En todo caso, el decreto establece una serie de medidas y de obligaciones, y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad también a los trabajadores de ese sector. Nosotros vamos a intentar no perjudicarles, y todas aquellas contratas que tenga el Ayuntamiento intentaremos que los trabajadores no salgan perjudicados, ¿no? Y ya está, porque es muy fácil la respuesta, es evidente. Buenas tardes, me gustaría saber si es verdad que están fumigando todos los parques de Valladolid con veneno para perros, como se dice por ahí. En la página de Ayuntamiento no contestan y creo que es algo básico que los dueños de mascotas tenemos que saber. Eso es un bulo sin el menor fundamento. De hecho, ya me gustaría a mí tener más personas en los parques haciendo ahora labores, pero no, tenemos muy poquitas y desde luego no están fumigando ninguna gente. No lo hacen en ningún momento del año, porque este ayuntamiento, si por algo se preocupa, es porque todos los productos que emplee
no dañen a las personas ni a los animales ni a las mascotas. De hecho, aquí se dejó de usar el glifosato, que era un producto que nos venía muy bien para eliminar las malas hierbas, y lo dejamos de utilizar, con lo que ello supone de que proliferan por muchas aceras y a la gente no le gusta. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna duda de que nosotros nunca vamos a emplear agentes que puedan perjudicar ni a personas ni a las mascotas, que por cierto en este momento pues están cobrando una utilidad distinta, ¿no? Que es que a alguna gente le están permitiendo salir de su casa a dar un pequeño paseíto gracias a que tienen una mascota y que tienen que sacarla a pasear a la calle. Muy bien, nosotros ya concluimos. Mañana hay que seguir trabajando, hay que seguir informando. Nosotros acabamos y a casa y estamos desde las 8 más que concienciados y espero que lo sientan así. Este programa creíamos que era necesario como medio de comunicación podérselo dar para resolver muchas de las preguntas. Evidentemente no se han resuelto todas las dudas que ustedes tenían, no tenemos tiempo para resolverlas todas. Si esto continúa, plantearemos nuevos programas para resolver aquellas preguntas, aquellas dudas que nos vayan llegando, y nosotros vamos a intentar informarles para que ustedes desde sus casas sientan que lo que están haciendo tiene un sentido y merece la pena, y que se están quedando y están haciendo ese gran esfuerzo, y que el resto lo van a poder ver a través de nuestro medio de comunicación. Están cumpliendo y esperemos poderles dar la noticia de que esto poco a poco va terminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Continuamos con la programación en el 8 Valladolid.